Viernes 18 de abril y vámonos con la información más importante que se ha generado en las últimas horas. El presidente Donald Trump afirmó este jueves que tanto México como Canadá dependen para vivir del acceso comercial que tienen al mercado de Estados Unidos y que incluso su mera existencia como nación depende de las relaciones que tienen con su vecino en América del Norte. Pero José Díaz Briceño nos tiene un adelanto de esta información. José, buenos días. Buenos días. El presidente Donald Trump se envalentonó ayer en medio de la incertidumbre económica derivada de su decisión de imponer aranceles a las importaciones que llegan a Estados Unidos desde prácticamente todos los países del mundo. Cerrando una semana de pérdidas bursátiles, Trump defendió sus aranceles y fue más allá, asegurando que todos los países del mundo buscan entrar al mercado estadounidense, pero sus palabras fueron aún más duras para sus vecinos, México y Canadá, asegurando que ambas naciones dependen para vivir de la relación comercial con Estados Unidos. Todos los detalles los tendremos más adelante desde Washington. Y aquí parte de las declaraciones del mandatario norteamericano Donald Trump. México, Canadá, esos dos viven de nosotros. Sin nosotros no tendrían país y todos quieren un pedazo. Llegado a cierto punto, si no llegamos a un acuerdo, simplemente fijaremos un límite, un arancel, algunos parámetros y les diremos, pasen y compren. Puede que no les guste o que el mercado lo considere demasiado alto. Donald Trump siendo Donald Trump y ya esas declaraciones que, ahora vamos a ver cuál es la respuesta de nuestro país el próximo lunes cuando se reanuden las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en más información, este jueves en conferencia de prensa, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que el aumento de la tensión comercial y los cambios radicales en el sistema de comercio mundial llevados a cabo por Estados Unidos no provocarán una recesión económica, pero sí implicarán revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Las tensiones comerciales son como una olla que estuvo burbujeando durante mucho tiempo y ahora está hirviendo. En gran medida lo que vemos es el resultado de una erosión de la confianza. Confianza en el sistema internacional y confianza entre países. Trust in the international system and trust between countries. Y desde el despacho Oval de la Casa Blanca, en un acto de firma de órdenes ejecutivas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calculó este jueves que en 3 o 4 semanas pueden haber llegado a acuerdos arancelarios con todos sus socios e indicó que su administración ya está hablando con representantes chinos en un intento por llegar a un pacto también con Beijing, en medio de una guerra comercial entre las dos primeras potencias mundiales. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con todos, y si no lo hacemos, simplemente fijaremos un objetivo y viviremos con él. Creo que en las próximas 3 o 4 semanas. Y este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció nuevas tarifas portuarias sobre los buques construidos y operados por China, en una apuesta por impulsar la industria naviera nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector. Y luego de que la administración Trump anunció que China afronta aranceles de hasta el 245% como resultado de las represalias implementadas en la guerra comercial entre las dos superpotencias, el gobierno chino aseguró este jueves que ignora los juegos de números arancelarios de Estados Unidos. En un comunicado, el país asiático, que es la segunda economía del mundo, señaló que la imposición reiterada de aranceles anormalmente altos a China por parte de Estados Unidos se han convertido en un juego de números que no tiene importancia económica práctica, pero advirtió que si insisten en seguir infringiendo sustancialmente los derechos e intereses del país, China contraatacará. Y este jueves la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, fue recibida en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y frente a los medios de comunicación, ambos mandatarios se dijeron confiados en que se logrará un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre los aranceles. Escuchemos al presidente Donald Trump. O habrá un acuerdo comercial, 100%. Ellos quieren hacer uno y vamos a llegar a un acuerdo comercial. Lo espero totalmente, pero será un acuerdo justo.
Y en una publicación en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y pidió su renuncia, al mismo tiempo que reiteró que su frustración porque la Fed no ha reducido gravemente las tasas de interés. Recordemos que este miércoles Powell advirtió que las medidas arancelarias de la administración Trump tendrán un impacto real, pues es probable que la economía se desacelere y la inflación aumente. A medida que comprendamos mejor los cambios de política, comprenderemos mejor sus implicaciones para la economía y por ende para la política monetaria. Es muy probable que los aranceles generen, al menos temporalmente, un aumento de la inflación. Por un momento esperaremos a que haya mayor claridad antes de considerar cualquier ajuste a nuestra postura en materia de política monetaria. Y en información en nuestro país, en los primeros 13 días de las campañas de la elección judicial, las más de 3,000 candidaturas reportaron gastos por 18.7 millones de pesos e ingresos por 61.3 millones. De acuerdo con información del INE, en el periodo que comprende del 30 de marzo al 11 de abril, los aspirantes a una magistratura en tribunales de circuito y de apelación son los que reportaron los mayores montos de gastos en ingresos. Y la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados confirmó que sus integrantes y militantes no convalidarán la elección judicial, yendo a votar en junio próximo, advirtió la coordinadora parlamentaria Ivonne Ortega. La legisladora lamentó que este proceso, cuya legalidad se cuestionó desde el inicio, esté marcado por la intromisión del gobierno federal y otras instituciones públicas. Nosotros de no participar en la votación. No podemos participar por un proceso que nosotros de inicio señalamos estaba mal y que iba a lastimar la democracia y la justicia en nuestro país. Por lo menos con los votos o los que creen en Movimiento Ciudadano, yo creo que no saldrán a votar. Lo compararía con la revocación de mandato. La revocación de mandato, con todo el esfuerzo y el ejercicio de poder que hizo en ese entonces el expresidente, apenas salieron a votar 19 millones de electores que no representaban ni el 11%. Y las reformas propuestas por la presidenta de la República en materia de atención a las desapariciones de personas y que están en pausa en el Senado de la República integrarán instrumentos para atender de manera integral el problema, destacó la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez. La legisladora también calificó como un acierto la apertura al diálogo con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y el Senado de la República con colectivos de madres buscadoras. Este gobierno impulsará reformas fundamentales como la modificación a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada. El objetivo, fortalecer las fiscalías estatales, agilizar investigaciones y, sobre todo, interconectar el país con un sistema de información en tiempo real. Se creará una plataforma única de identidad, CURP con foto y huellas dactilares, una base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas, un banco nacional de datos forenses. Se implementarán sanciones a servidores públicos que incumplan con la actualización de información y se fortalecerá la Comisión Nacional de Búsqueda. Con estas acciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum asume la responsabilidad de transparentar las cifras de desapariciones y garantizar el acceso a la verdad, porque la diferencia entre un Estado comprometido y un Estado indolente está en su capacidad de actuar con decisión y sensibilidad. Ignorar el problema, minimizarlo o politizarlo solo perpetúa la impunidad. Y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, se reunió con integrantes del Comité de Transparencia del INAI y una comitiva de extrabajadores para concretar el cierre final del organismo que se prevé sea el próximo 13 de mayo. Y vámonos con información del México roto, el México que pues todos los días ocurre aquí en nuestro país, a 19 días de haberse presentado en el auditorio Telmex, donde exhibieron imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. Bueno, pues los integrantes de la banda Los Alegres del Barranco se presentaron ante el Ministerio Público. Elsa Marta Gutiérrez nos tiene un adelanto de esta información. Gracias, Diana. Buenos días. Comentarte que a 19 días de haberse presentado en el auditorio Telmex, donde exhibieron imágenes del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, los integrantes de la banda Los Alegres del Barranco se presentaron ante el Ministerio Público que los requería por apología del delito. Los 4 artistas se abstuvieron de declarar en torno a lo sucedido durante su presentación en Zapopan. El grupo musical sinaloense estuvo acompañado de sus representantes legales. Por este
este caso, el pasado 11 de abril ya había acudido el promotor de espectáculos, pero tampoco declaró en torno a los hechos. Ayer, la Fiscalía del Estado explicó que los artistas fueron citados a declarar el jueves 10 de abril, pero no acudieron. Lo hicieron apenas ayer, Jueves Santo. La carpeta de investigación se continúa integrando. Todos los detalles, Diana, te los presento más adelante. Buenos días. Y a través de sus redes sociales, Edwin Cass, vocalista del grupo Firme, banda de música regional mexicana que se presentará este fin de semana en la Feria Nacional de San Marcos, allá en Aguascalientes, pues anunció que no volverán a tocar corridos en sus presentaciones en vivo. Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de este fin de semana en adelante. Ánimo, los amo, fue lo que escribió el cantante de Grupo Firme, Edwin Cass. Y es que recordemos que este miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la posición del gobierno federal sobre los llamados narcocorridos. Pienso yo que si se prohíbe, aunque lo están prohibiendo en espacios públicos, no es que prohíban que alguien en su casa escuche, sino que no se promueve en espacios públicos, los municipios que han decidido hacerlo. Desde mi punto de vista es mejor la educación, la formación y que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales que la prohibición per se. Claro que se llega también a extremos que son delito, ¿verdad? Como promover, como ocurrió en un municipio o en un evento en donde salió un video de un narcotraficante como si fuera algo bueno. Y vámonos con información que tiene que ver con corrupción, con personas detenidas, y es que el subdirector de operaciones de Liconza, Hugo Buentello Carbonell, fue detenido por su presunta responsabilidad en el caso de corrupción dentro de Segalmex, donde se le acusa de firmar contratos por miles de litros de leche que nunca fueron entregados. La Fiscalía General de la República lo investiga por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y en información aquí en la Ciudad de México, el cuerpo de Miguel C., conocido como el feminicida serial de Iztacalco, pues ya fue entregado a sus familiares. Juan Carlos Alarcón nos tiene un adelanto de esta información. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Entregaron ya el cuerpo del feminicida serial de Iztacalco, Miguel, a sus familiares. El Instituto de Ciencias Forenses realiza estudios en patología y toxicología para establecer con mayor precisión la causa de muerte de Miguel. Más detalles en un momento. Y este jueves la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República instalaron el Comité Directivo para el seguimiento y evaluación del Programa Nacional para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Al encabezar la instalación, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, aseguró que el Gobierno de México mantiene un compromiso inclinante de construir un México sin tortura y con pleno respeto a la dignidad humana. Y continúan los incendios en nuestro país. La Comisión Nacional Forestal reportó en su monitoreo diario que existen 123 incendios forestales, 33 de ellos en áreas naturales protegidas. Un total de 4.668 brigadistas de la propia Comisión de Seguridad, así como de gobiernos estatales y voluntarios, combaten el fuego que se encuentra repartido en 28 estados del país. Y en Nuevo León activan protocolo sanitario por influenza aviar. La Secretaría de Salud de Nuevo León activó el protocolo sanitario por la detección de un brote de influenza aviar H7N3 en una granja comercial del municipio de Marín. La dependencia estatal afirmó que ya tuvo contacto con personal directivo de la granja para realizar actividades de vigilancia epidemiológica en humanos. Hasta el momento, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural implementó las acciones necesarias para garantizar la seguridad a la ciudadanía, mientras que la Secretaría de Salud pidió a la comunidad estar tranquilo y al pendiente de la información que se emita en esa dependencia estatal. Y aquí en la Ciudad de México continúan los operativos por la Semana Santa. La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés, aseguró que más de 8,000 policías vigilarán el centro de la demarcación, donde se realizan las actividades religiosas con motivo de la 182 representación de la Pasión de Cristo. En entrevista, la funcionaria señaló que se instaló un puesto de mando con las autoridades del gobierno de la ciudad para mantener el control de la multitud y evitar cualquier incidente.
Por nuestra parte, la seguridad, que es lo que nos toca garantizar, ya la organizamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos ya en un puesto de mando, aquí con el gobierno de la ciudad también interviniendo y vigilando que todo transite bien para que todos puedan llegar a divertirse, a consumir, porque eso es lo que genera la derrama y eso es lo que queremos también para Iztapalapa. Policía auxiliar nos están ayudando a que se hagan cinturones, uno interno y otro externo, para la mejor circulación de las personas. Avisarles a quienes quieran venir a disfrutar de esta pasión de Cristo en Iztapalapa que mejor vengan en metro. Inhibir que haya a la mano la disposición de las bebidas, porque eso nos descontrola el orden. Mantiene más tranquilidad. Mantiene tranquilidad y la verdad es que, bueno, nunca está por demás inhibir un poco lo que podemos dejar de lado para evitar que pierda el sentido, el festejo o la celebración más bien de esta procesión. Bueno, pues ya lo decía la alcaldesa de Iztapalapa, sí hay ley seca en algunas alcaldías de la Ciudad de México, y es que como cada año en el marco de las vacaciones de Semana Santa, las autoridades de la Ciudad de México implementan restricciones en algunas demarcaciones para mantener el orden público, sobre todo en zonas donde hay actividades religiosas o alta concentración de personas. En esta ocasión, las alcaldías que aplicarán ley seca son Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Gustavo Amadero. Para que tome nota, en Xochimilco la restricción es hasta el 21 de abril, las 24 horas del día. En Iztapalapa, una de las zonas con mayor actividad religiosa en estos días, bueno, pues la prohibición será hasta el día de hoy, viernes 18 de abril. Mientras tanto que en Tláhuac y Magdalena Contreras aplicará la medida hasta mañana sábado 19 de abril. En Gustavo Amadero también la activaron desde el 17 de abril hasta este día, hasta el 18 de abril. En Milpalta, por su parte, la tuvo el domingo 13 de abril en un horario específico de 8 a 8 de la noche. Así que tome nota, estas alcaldías aquí en la Ciudad de México están implementando la ley seca. Y este jueves se registraron fallas técnicas en varios juegos del Parque Urbano Aztlán, ubicado en la zona de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, que dejaron a docenas de usuarios dentro de las cabinas de la Rueda de la Fortuna, suspendidas en las alturas por más de 5 minutos, ahora en vacaciones, y que este centro de diversiones, bueno, pues está completamente lleno, pues se reportaron estas fallas. Se reportó que la falla fue general en todos los juegos mecánicos del parque, por lo que los asistentes tuvieron que descender de ellos, excepto quienes se encontraban en algunas de las cabinas en las alturas de esta Rueda de la Fortuna. Luego del percance, los usuarios lograron descender del juego mecánico. Sin embargo, bueno, pues algunas otras atracciones no reanudaron operaciones, una falla mecánica que se registró, bueno, pues en la mayoría de los juegos ahí en este Parque Urbano Aztlán. Y vamos con información de economía. El día de ayer platicábamos sobre la presentación de la declaración anual. Bueno, pues el Servicio de Administración Tributaria informó que del lunes 21 al miércoles 30 de abril ampliará su horario de atención de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde para que las personas físicas presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024. El organismo fiscalizador dijo que este horario aplicará de las 161 oficinas del SAT distribuidas en todo el país. Y el día de ayer platicábamos, algunas personas en Jalisco, en Guadalajara, nos decían que, bueno, pues no tenían servicio, que la página de internet estaba saturada, y nos decían aquí los de la gente del SAT, bueno, pues hay que tener paciencia, está funcionando bien, de repente tiene intermitencias, pero en general la página del SAT está trabajando bien. Ya si no, bueno, pues puede acudir usted a las oficinas del SAT para que le puedan ayudar a presentar su declaración anual 2024. Y tenemos también información de personas jubiladas de Mexicana, y es que jubilados y extrabajadores de Mexicana demandaron a la presidenta Claudia Sheinbaum concluir con la liquidación del fideicomiso que se creó con bienes de la aerolínea para que los recursos que se obtengan por la venta sean repartidos lo más pronto posible. Fausto Guerrero, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana, explicó que dicho fideicomiso se conformó con 9 aviones, 17 motores, refacciones y una base de mantenimiento.
lo que deseamos es ya que se venda y que se reparta el dinero. No tenemos tiempo para ser socios en un negocio de esta naturaleza, puesto que día a día los compañeros, tanto jubilados como extrabajadores, pues van falleciendo. Entonces, nuestra postura es que se venda esta base de mantenimiento, que no vuelvan a solicitar otra prórroga. Esta prórroga se vence el 4 de octubre de este año. Entonces, que se venda esta base de mantenimiento y que se repartan los recursos. Y vámonos con información internacional. Es que la Corte Suprema de Estados Unidos fijó este jueves para el próximo 15 de mayo una vista sobre el decreto del presidente Donald Trump para abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país, sin esperar a que se discuta previamente por los tribunales inferiores que han frenado la aplicación de esta orden. Y es que recordemos que el pasado 20 de enero, el día de su investidura y regreso a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una serie de controvertidas órdenes ejecutivas, entre ellas una que pone fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que están en Estados Unidos de forma irregular. Y este jueves un tiroteo registrado en la Universidad de Florida dejó 2 muertos y al menos 5 heridos que fueron trasladados a hospitales, incluido el tirador, identificado como Phoenix Inker, de 20 años, hijo de un agente de la policía local, quien habría utilizado el arma de su madre en el ataque. En redes sociales se viralizaron varios videos del tiroteo en el campus. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó este jueves en redes sociales una serie de fotos en las que aparece el migrante salvadoreño Kilman Álbrego García, quien fue deportado por error por el gobierno de Estados Unidos, reunido con el senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen, en el que aparece ser un restaurante. Y es que, recordemos qué es lo que pasó con esta persona Kilman. Bueno, pues fue una de las 261 personas expulsadas de El Salvador el pasado 15 de marzo por la administración Trump, invocando la ley de enemigos extranjeros de 1798, y desde entonces está en la megacárcel de alta seguridad allá en El Salvador. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? Bueno, pues la acusa de pertenecer a la pandilla MS-13, declarada terrorista por Washington, y se niega a hacerlo volver a Estados Unidos. Bueno, pues mientras que el gobierno de Bukele ha sostenido que no tiene el poder de devolverlo, y entonces esta persona pues queda en medio de estos dos países, no lo pueden regresar, no tienen tampoco forma de pues que regrese a su país, a Estados Unidos, de Kilman Álbrego. Y bueno, pues vamos a seguir esperando a ver qué es lo que pasa con esta persona. Y en información de la guerra que permanece entre Rusia y Ucrania, desde la prensa, en el despacho oval de la Casa Blanca, junto a la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente Donald Trump dijo que espera que Moscú le proporcione esta misma semana una respuesta a la propuesta de Estados Unidos sobre un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Vamos a tener noticias suyas esta semana, muy pronto en realidad, y ya veremos, pero queremos que se detenga, queremos que cesen las muertes y las matanzas. Y pues también información de Donald Trump dijo este jueves a periodistas ahí en la Casa Blanca que el acuerdo con Kiev sobre explotaciones estadounidenses de recursos minerales ucranianos, que quedó pendiente, recordemos, tras su desencuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en febrero pasado, bueno, pues podría firmarse el próximo 24 de abril. Tenemos un acuerdo sobre minerales que supongo se firmará el próximo jueves, pronto, y supongo que van a cumplir con el acuerdo. Primeras planas. El Universal. Cardenal lava los pies a buscadoras en la Catedral Metropolitana por Semana Santa. Reconocemos la falta de atención para con ellos. A la misa encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes también acudieron migrantes y personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Milenio. Cierran el cerco DEA y Seguridad Nacional sobre la nueva familia. Más de 40 millones de pesos, drogas, armas y empresas fachada para lavar decomisa la operación Diablos Rojos al cártel. Alegres van al Ministerio Público y Firme renuncia a narcocorridos. Reforma. Alcanza nivel récord compra de gas a Estados Unidos. Consideran que cifras muestran dependencia de México.
Excelsior. Recuperan del crimen 42 ranchos y 2 minas. Fuerzas estatales y federales retomaron el control de una zona fronteriza con Arizona que había sido tomada desde 2019 por un brazo armado de los Chapitos. Esto fue una producción de MBS Noticias. El poder de las palabras.